Nunca dije en voz alta lo que realmente sentía, pero por dentro me estaba muriendo. Vivía en la casa de mi padre, rodeado de seguridad, de provisión, de amor, y aún así sentía que me faltaba aire. Era como si las paredes que me protegían también me estuvieran ahogando. Cada día veía el mismo patio, los mismos campos, las mismas caras, y una pregunta martillaba mi mente sin descanso. ¿Esto es todo lo que existe para mí? Mi padre era bueno. Eso lo sabía. Jamás me faltó comida. Jamás me faltó abrigo. Pero había algo dentro de mí que no se calmaba con eso. Yo no quería solo estar a salvo. Quería sentirme vivo. Quería salir, equivocarme, ganar, perder, conocer el mundo por mí mismo. No quería que nadie me dijera quién debía ser. Veía a los viajeros que pasaban por el camino frente a nuestra casa. Sus ropas eran distintas. Sus historias sonaban a aventura. Yo los miraba como quien observa un fuego desde lejos, deseando meterse en él, aunque queme. Y cada vez que regresaba a la mesa de mi padre, ese fuego ardía más fuerte dentro de mí. Con el tiempo, esa inquietud se transformó en resentimiento. Empecé a sentir que mi padre me estaba reteniendo, que su amor era una jaula dorada. Él me daba todo, pero yo solo veía lo que no tenía: libertad, independencia, identidad propia. Y entonces lo pensé, un pensamiento peligroso, un pensamiento que no se puede despensar una vez que entra. Si tuviera mi herencia, podría irme, podría empezar mi vida. No era solo dinero, era permiso, era ruptura, era decir, ya no te necesito. Me acerqué a mi padre con el corazón temblando y las manos frías. Le pedí lo impensable. Le pedí lo que solo se pide cuando alguien está dispuesto a romper algo para siempre. Le pedí mi parte. Le pedí mi vida por adelantado. No miré su rostro cuando se lo dije. Tenía miedo de ver dolor en sus ojos. Pero dentro de mí, una voz gritaba: esto es lo que siempre quisiste. Este es tu momento. Y así empezó todo. No con una fiesta, no con una caída, sino con una decisión. La decisión de irme, sin saber que estaba caminando directo hacia lo que nunca imaginé. Cuando finalmente me fui, el mundo me recibió como si me hubiera estado esperando. Las calles estaban llenas de luces, de música, de risas que no conocían límites. Por primera vez, sentí que no tenía que pedir permiso para existir. Yo decidía cuándo dormir, cuándo gastar, cuándo vivir. Cada moneda que llevaba en el bolsillo parecía decirme: ahora sos libre. Y por un tiempo, lo fui. Compré cosas que nunca había tenido. Vestí ropa que me hacía sentir importante. Me senté en mesas donde antes solo soñaba estar. La gente me rodeaba, me buscaba, me celebraba. Yo era alguien. O al menos eso creía. Pensaba, tenía razón. Este mundo es mejor que la casa de mi padre. Pero el mundo tiene una forma muy particular de amar. Te sonríe mientras tenés algo para ofrecer y se aleja cuando dejas de ser útil. Al principio, no lo noté. Gastaba sin pensar, daba sin medir. Creía que la fiesta nunca terminaría. Pero una noche, miré dentro de mi bolsa y ya no quedaba casi nada. El dinero empezó a desaparecer. Y con él, también la gente. Las risas se apagaron. Las invitaciones dejaron de llegar. Las puertas que antes se abrían solas, ahora se cerraban lentamente. Y por primera vez, el silencio me rodeó de una manera que dolía. Intenté mantener las apariencias. Fingí que todo estaba bien. Fingí que todavía tenía el control. Pero la verdad es que el mundo que me prometió todo, ahora me estaba quitando hasta lo básico. Luego vino la escasez. Y con ella, el hambre. No ese hambre elegante de quien salta una comida. Hablo del hambre que te hace temblar, del hambre que te humilla, del hambre que te obliga a aceptar cualquier cosa. Terminé haciendo trabajos que jamás hubiera imaginado. Yo, que había salido de casa
buscando grandeza. Ahora solo buscaba sobrevivir. Y cada día que pasaba, sentía como algo dentro de mí se quebraba un poco más. El mundo me había dado lo que yo quería, y luego me mostró cuánto costaba. Y en medio de esa ruina, empecé a recordar una mesa, un pan que nunca faltaba, un hogar que yo había despreciado. Pero todavía no sabía cuánto más profundo podía caer, ni que ese fondo sería el lugar donde comenzaría mi regreso. El día que toqué fondo no llegó con un gran estruendo. No hubo una explosión. No hubo una tragedia pública. Llegó en silencio. Llegó cuando me di cuenta de que estaba sentado en el suelo, con la espalda contra una pared sucia, contando las pocas monedas que me quedaban, y no alcanzaban ni para pan. Había pasado de soñar con el mundo a ser olvidado por él. Acepté el único trabajo que encontré. No era digno, no era limpio, no era humano. Cuidaba animales, alimentándolos mientras yo mismo tenía el estómago vacío. Y recuerdo haberlos mirado comer, con una envidia que me avergüenza hasta hoy. Ellos tenían comida. Yo no. Ahí entendí algo que nunca había querido aceptar. Había cambiado un hogar por migajas. Y fue en ese lugar, no en un templo, no en una iglesia, no en una oración bonita, donde algo dentro de mí despertó. No fue una voz, fue una memoria. Recordé la casa de mi padre. Recordé cómo incluso los trabajadores tenían pan de sobra. Recordé el olor del pan recién hecho. Recordé las risas. Recordé la seguridad de saber que pase lo que pase, había un lugar donde yo pertenecía. Y entonces, por primera vez desde que me fui, lloré. No lágrimas suaves. Lloré como alguien que entiende que arruinó su propia vida. Me vi tal como era. Orgulloso, necio, vacío. Y ahí, en ese suelo, con la suciedad en mis manos y el hambre en mi cuerpo, tomé una decisión que cambiaría todo. No dije, voy a volver como hijo. No me sentí digno de eso. Dije, volveré como alguien que pide perdón, aunque sea para servir. No sabía si me aceptarían. No sabía si me cerrarían la puerta. Pero sabía una cosa. Seguir lejos de casa era morir lentamente. Así que me levanté. No con fuerza, no con orgullo. Me levanté con vergüenza, pero también con esperanza. Y comencé a caminar de regreso. Cada paso que daba hacia casa pesaba más que el anterior. No porque el camino fuera largo, sino porque el corazón estaba lleno de miedo, lleno de vergüenza, lleno de recuerdos. Caminaba mirando el suelo, repasando una y otra vez las palabras que iba a decir cuando lo viera. Padre, he fallado. No merezco llamarme tu hijo. Déjame al menos ser uno de tus trabajadores. Las repetía como si fueran un escudo, como si las decía perfecto, el dolor dolería menos, porque lo que más temía no era que me rechazara, era que me mirara y ya no me reconociera. Yo no era el mismo que se fue. Me fui vestido de sueños. Volvía vestido de polvo. Me fui creyendo que sabía todo. Volvía sabiendo que no sabía nada. Mientras caminaba, mi mente me atacaba. ¿Y si ya no te quiere? ¿Y si ya no hay lugar para vos? ¿Y si cerró la puerta? Pero aún así seguí. Porque hay un punto en la vida donde el miedo de quedarse es más grande que el miedo de volver. Y entonces lo vi. La casa, a lo lejos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a explotar. Quise frenar, quise huir, quise esconderme. Pero fue en ese instante cuando algo inesperado ocurrió. Antes de que yo dijera una palabra, antes de que pidiera perdón, antes de que explicara nada,
Mi padre ya estaba corriendo hacia mí, no caminando, no dudando, corriendo, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Yo no había llegado a la casa. La casa había salido a buscarme, y cuando me abrazó, no sentí reproche, no sentí juicio, no sentí vergüenza, sentí hogar. Intenté hablar, intenté decir mi discurso, pero él no me dejó terminar. Me cubrió con un abrazo que borró años de error. Y ahí entendí algo que nunca había entendido antes. Yo no volví por mis méritos, volví por su amor. El abrazo duró más de lo que mis pensamientos podían soportar. Yo todavía estaba preparado para que me soltara, para que me dijera algo, para que sacara una lista de todo lo que había hecho mal. Pero no, no me soltó, me sostuvo, como si no hubiera pasado ni un día desde que me fui, como si no hubiera desperdiciado su herencia, como si no hubiera roto su corazón, como si nunca hubiera dejado de ser su hijo. Sentí su mano en mi espalda, firme, segura, real, y ahí, por primera vez desde que me fui, me permití llorar. No lloré por el hambre, no lloré por la pobreza, no lloré por el fracaso, lloré porque estaba siendo amado cuando menos lo merecía. Y eso es lo que más desarma al corazón humano, no el castigo, sino la gracia. Entonces lo escuché hablar, no para acusarme, no para recordarme mi pasado, sino para restaurarme. Traigan la mejor túnica, pongan un anillo en su mano, pónganle sandalias. Cada palabra era una declaración. No sos esclavo, no sos visitante, no sos empleado, sos hijo. El anillo decía, tenés autoridad. La túnica decía, tenés dignidad. Las sandalias decían, perteneces a esta casa. Yo había venido dispuesto a ser menos, pero él estaba decidido a devolverme todo. Y mientras yo pensaba en mis errores, él estaba preparando una fiesta, no una reunión seria, no una charla incómoda, una celebración. Porque en su corazón no había un hijo que fracasó, había un hijo que volvió. Ahí entendí algo que cambia toda la fe. Dios no espera que te arregles para volver, te abraza primero y después te sana. No te recibe cuando sos fuerte, te recibe cuando sos honesto. Y ese día, entre lágrimas, música y abrazos, mi historia dejó de ser la de un hijo perdido y se convirtió en la de un hijo restaurado. Porque el amor verdadero no te recuerda quién fuiste, te recuerda quién siempre fuiste para él.